Responde pues a retrovirus. Vamos a hablar de cosas más importantes que debemos conocer sobre este tema. Este tema pues tiene mucha relevancia. Es muy importante que lo conozcamos. Muy bien. Vamos a empezar comentando que el retrovirus, pues, el material genético realmente está constituido por RNA copiado en DNA para integrar el núcleo celular. Esta conversión de RNA a DNA es una característica de retrovirus. O sea, es algo, digamos, lo contrario a lo que normalmente se integra al núcleo, ¿no? Entonces, esta es una manera muy especial, de ahí su nombre de retrovirus. Entonces, podemos decir que es un proceso inverso de la transcripción habitual que nosotros tenemos con el resto de los virus. Está realizada especialmente por la acción secuencial de dos enzimas, que son básicamente la DNA polimerasa y la ribonucleasa. Y eso corresponde, ¿no?, a la unidad funcional de lo que nosotros llamamos la transcriptasa inversa, ¿no? Entonces estamos viendo acá, miren ustedes, los genes estructurales por medio de la transcriptasa reversa, RNA, DNA, y luego va a producirse las divisiones más adelante, ¿no? Entonces, este también es la multiplicación de los retrovirus, ¿no? Miren ustedes acá la infección, la transcripción reversa, la integración con el huésped, ¿no? La transcripción exactamente, ¿no? La traducción, ¿no? Los virus que están empaquetados y luego la formación, pues, de los diversos virus que van a dar, digamos, a nuevos virus en general, ¿no? Pero cuando nosotros hablamos de los retrovirus, miren ustedes la importancia. ¿Por qué tenemos que estudiarlos ellos? Pueden causar muchas enfermedades, ¿no? Algunos tipos de cáncer, y a cada día se ven más estos cánceres en este momento, lo que ya nosotros conocemos el SIDA, que ahora ya no es tan mortal como antes, y las diversas enfermedades autoinmunes que cada día están apareciendo más, ¿no? Y la otra, digamos, aplicación, si se quiere, y hemos hablado de muchas, puede causar muchas enfermedades, pero también, miren, acá está lo valioso, se pueden modificar y usar en terapia génica. Vamos a ver más adelante en qué consiste ello. Muy bien, vamos a ver ahora la clasificación de los virus, lo que estamos hablando, ¿no? Por el tipo de ácido nucleico, básicamente podemos decir ribonucleico, RNA, y acá tenemos la clasificación: picornavirus, virus de la polio, reovirus, infección intestinales, arbovirus, de la fiebre amarilla, mixovirus, de la varicela, y finalmente llegamos a retrovirus. Antiguamente se le llamó como virus del SIDA. Muy bien, como hemos mencionado, todo lo que estamos diciendo es muy importante. ¿Para qué? Para dos cosas muy importantes. En biología molecular, esta transcriptasa reversa se utiliza en clonación y caracterización de genes. ¿Eso qué quiere decir? Hoy en día nosotros conocemos a los diversos grupos sanguíneos, los diversos sistemas de grupos sanguíneos, y eso lo vamos a hacer en una clase con ustedes. Vamos a mencionar la nueva nomenclatura internacional de los grupos sanguíneos. Entonces, para que ustedes vean, para que un grupo sanguíneo sea parte, digamos, de este nuevo grupo, esa clasificación, primero ese grupo sanguíneo tiene que ser clonado en el laboratorio. Y esa clonación se realiza por medio de la biología molecular. O sea, es una aplicación de los retrovirus por medio de la transcriptasa reversa. Entonces, de ahí su importancia. Ese es lo más hermoso, digamos, que debemos conocer. Y en la clínica, como hemos mencionado, al integrarse en el genoma con fines terapéuticos, hoy en día sabemos que la terapia génica realmente, ¿no?, es una especialidad del futuro ya inmediato,
vamos a ver que muchas enfermedades hereditarias se van a combatir, se van a, digamos, sanar, se van a curar, se van a tratar por medio de la terapia génica, donde esos genes no funcionantes, por medio de la terapia génica, se van a volver funcionantes y de esa manera va a aparecer ya totalmente el paciente curado. O sea, el mal va a desaparecer entonces. Esa es otra cosa valiosa que debemos tener en cuenta. Muy bien, entonces, cuando hablamos de los retrovirus, estamos hablando, ¿no? Miren, de un grupo de retrovirus de efectos transformantes. Básicamente se le puede llamar como oncovirus. Inducen la transformación tumoral de la célula huésped. Miren ustedes qué interesante. Transformantes oncovirus. Y el otro son retrovirus citopáticos lentivirus. Producen una enfermedad lenta, de ahí su nombre, irreversible con infección del sistema inmune y del sistema nervioso. Entonces tenemos que tener en cuenta estas dos clasificaciones, esos efectos muy especiales que estamos mencionando. Por un lado, entonces, vamos a hablar de los retrovirus transformantes, y acá miren ustedes, tenemos el virus linfotrópico T humano tipo 1, HTLV1, en romano, este es importante que lo mencionemos, el tipo 2, HTLV2, y los otros que no nos interesa, que está relacionado a animales. Entonces acá tenemos los retrovirus transformantes. Y acá los retrovirus citopáticos, la otra parte, el virus de inmunodeficiencia humana 1 y 2, con números arábigos. Esto también es importante que lo mencionemos así. Si nosotros queremos hacer un poco de historia, esto antiguamente se le llamó HTLV3, imagínense, ha cambiado. Y el resto que corresponde pues a animales diversos que no nos interesa en este momento. Y aquí, para ver la organización genética de estos retrovirus, ya estamos hablando de los oncovirus, ¿no? Los que tienen, digamos, referencia como transformantes, los lentivirus citopáticos. Miren ustedes, ¿no? Esta organización genética muy similar, y con otros también que estamos mencionando aquí en la parte de abajo. Miren ustedes los genes estructurales, las repeticiones de cadenas largas, algunos genes accesorios muy característicos, etc., ¿no? Para que ustedes vean entonces cómo es esta organización genética muy particular de los retrovirus. Y aquí un retrovirus en forma muy generalizada, ¿no? Cómo está formado, ¿no? Una parte muy externa, el M, ¿no? Son proteínas de la superficie, de la transmembránica, otra un poquito más interna, el GAG, que está dado por la matriz, la cápside y la nucleocápside, y el otro un poco más interna, el PUL, la integrasa, la transcriptasa reversa exclusivamente, ¿no? Entonces, una forma muy genérica, y miren ustedes esta estructura de este núcleo, de esta cápside, que lo vamos a ver cuando la diferenciación entre cada una de ellas, en qué se caracteriza. Y aquí, por ejemplo, miren ustedes, ya que estamos hablando de ese núcleo, el otro era icosaédrico, acá es cilíndrico. Miren ustedes, este es algo característico del HIV, ¿no? Esta forma cilíndrica del núcleo, ¿no? Muy particular. Y todas las estructuras, digamos, que ustedes están viendo, por ejemplo, acá tenemos la glicoproteína de superficie, ¿no? Este es importante porque este va a ser el enlace que va a ingresar al huésped, ¿no? Cuando va a ingresar al huésped. Esta es una cosa muy importante que lo vamos a ver dentro de un momento. Y miren ustedes la otra, la glicoproteína transmembránica, ambos ya pertenecen al EM. Un poco más interno tenemos entonces el GAG, ¿no? Tenemos acá la matriz, que es la P17, ¿no? Y más internamente la cápside, ¿no? Y ustedes siempre han escuchado el P24, es muy importante el P24, ¿no es cierto?
Y luego lo que son pues las dos moléculas de RNA que ustedes están viendo, el pool, la proteasa, la polimerasa, integrasa, etcétera, ¿no? Entonces, esto correspondería a una estructura del HIV, ¿no? Donde estamos observando esta forma de núcleo muy característica, cilíndrica, ¿no? Y acá vemos otro muy parecido al anterior, ¿no? Con unos nombres muy diversos, muy similares, pero estamos viendo acá una estructura diferente, ¿no? Una estructura ya no cilíndrica, esto es icosaédrica, que correspondería al HTLB. Así es. Y miren, ve acá nuevamente, este es un núcleo, ¿no? Cilíndrico, ¿no? Que correspondería al HIV, ¿no? Al HIV. Entonces acá tenemos la proteína 120, la 41, ¿no es cierto? Tenemos acá la matriz P17, toda esta estructura, el P24, los dos genomas RNA que están acá de verdecito, la transcriptasa reversa dentro del pool, etc. ¿No? Son diapositivas muy expresivas para poder conocer mejor en detalle, ¿no? Y miren acá, esta diapositiva, qué interesante. Acá tenemos el HIV, el virión, lo que estamos viendo, ¿no? Acá está la glicoproteína 120 y acá la 41, la transmembránica, ¿no? Miren acá la 120, ¿no? Y este es el huésped. Acá tenemos un macrófago. Miren ustedes, un macrófago. Este macrófago que tiene un receptor muy importante, CD4. Ojo, es una molécula CD4. No es el linfocito CD4, por favor, no confundan. Esta es una molécula CD4 y este es un correceptor CCR5. Miren ustedes cómo con los dos lo agarra el virus para que pueda ingresar al huésped. Esta es una cosa maravillosa, miren ustedes realmente cómo va a ingresar al huésped, ¿no? Una figura muy interesante, ¿no? Y aquí también tenemos, en este caso sigue el HIV, miren acá están los receptores, CD4, otros correceptores, pero en este caso ya miren ustedes está el linfocito CD4 para que ustedes puedan diferenciar. Acá está el linfocito CD4 y acá está una molécula que está haciendo las funciones de papel de receptor, una molécula CD4, ¿no? Y acá hay otros receptores, etcétera, diversos, como vamos a mencionar más adelante, ¿no? Muy bien. Este también es una diapositiva muy hermosa. Miren, acá está el HIV, nuevamente, la glicoproteína 120, la transmembránica 41, miren ustedes, y acá miren, hay una zona que se llama B3 loop, que esta zona, esta especie que está acá en esta estructura de la glicoproteína 120, es la que va a indicar el tropismo, si van a ir hacia los linfocitos o a los monocitos. O será un linfocitotrópico, un linfocitotropismo o un monocitotropismo, ¿no? ¿Hacia qué lugar? Y acá tenemos la CD4, miren ustedes, el receptor muy importante. Y acá otras estructuras ya del huésped, ¿no? Acá tenemos otro correceptor, etcétera. Muy bonita esta diapositiva. Entonces, esta zona, esta es la que va a dirigir. ¿Hacia dónde se va esto? ¿Se va hacia un macrófago o se va hacia un linfocito? ¿No? Esta es la zona que va a indicar el tropismo, hacia dónde se va a dirigir este virión. Bueno, y aquí podemos ver también, miren cómo se va a realizar ese anclaje, ¿no? Ese anclaje que va a ser acá, miren ustedes, tenemos acá en un primer momento, probablemente tiene que ver el CD4, el CCR5 y posteriormente el CXR4, ¿no es cierto? Y luego se va a producir la fusión que ustedes están observando, ¿no? Y aquí nuevamente, miren ustedes, este es el macrófago, acá está el virus, ¿no? La 120, la 41, 120, 41, la molécula CD4, el receptor más importante,
y este es un correceptor, en este caso el CCR5. Miren, entre los dos están haciendo el anclaje para que el virus ingrese al huésped, ¿no? Y acá miren ustedes lo que estábamos hablando hace un momentito, ¿no es cierto? Miren ustedes en una fase temprana de la infección, intermedia y tardía. Miren ustedes acá tenemos un macrófago, ¿no es cierto? Acá está el virus, ¿no? El receptor principal CD4, acá está, y acá está el CCR5, muy bien. Esto es lo que ocurre en una fase muy temprana, ¿no? Pero vamos a ver en una fase tardía. En una fase tardía, ¿no? Acá tiene que ver, ¿no?, las células T, linfocitos T, miren ustedes, y que, digamos, el receptor también importante va a ser el CD4, que ustedes lo están viendo acá, pero y aquí tenemos este correceptor, el CXCR4, que es muy característico en una fase tardía, ¿no es cierto? Y aquí en esta fase intermedia tenemos las dos. Tenemos, ¿no es cierto?, el CCR4 y también tenemos el CCR5, ¿no? En una fase intermedia. Los dos tipos de correceptores vamos a tener acá, ¿no? Entonces, ya con esto podemos sacar conclusiones. Este correceptor a dónde se va a dirigir y este correceptor a dónde se va a dirigir, ¿no? Muy bien. Bueno, y acá esto ya todos lo conocen, todos los pasos que siguen para, digamos, esa infección, el acoplamiento, transcripción inversa, la integración, la transcripción, la traducción, el ensamblaje y la salida de estos dos briones. De estos dos viriones que ustedes están, ¿no? De esa manera como se reproducen, ¿no? Toda la integración a nivel del núcleo, ¿no? Aquí para que ustedes puedan observar la diferenciación entre el HIV1 y lógicamente el HIV2, ¿no? Pero acá estamos con el HIV1. Nosotros tenemos acá los genes estructurales, ¿no? El GAG, el PUL, el EN, los genes accesorios, que ustedes lo conocen. Pero hay una cosa muy importante. En los genes accesorios podemos notar esta estructura, el BPU. El BPU, que es algo característico, no se olviden, del HIV1. Muy bien, ¿no es cierto? Nuevamente, acá está el BPU, es algo característico del HIV1, ¿no es cierto? Bueno, y acá todas las funciones de cada uno de los genes accesorios, etcétera, las funciones, etcétera, que aquí ya todos conocemos, ¿no? Y aquí para poder diferenciar mejor el HIV1 y el HIV2, miren ustedes, el HIV1 dijimos el BPU, en el HIV2 está el BPX, la gran diferenciación, miren ustedes. Las otras cosas, si ustedes se dan cuenta, estas repeticiones de cadenas largas, miren ustedes, de terminaciones largas, es más larga en el HIV2, son más largas. Es otra característica también muy especial, ¿no? Y acá podemos también notarlo, este es del HIV1, el HIV2, número de bases en mayor proporción, acá, el HIV2, ¿no? Las repeticiones de terminaciones largas es mucho mayor en el HIV2. El BPX está en el 2, el BPU en el 1. Y así sucesivamente. Cosas muy características de que debemos conocerlo. Y si hablamos del agente infeccioso, ya sabemos que el agente infeccioso de lo que estamos comentando, pues el HIV1 y 2, ya sabemos el RNA, ADNA, las vías de transmisión sexual y parenteral, ¿no es cierto? Los síntomas ya ustedes lo conocen, afecta el sistema inmune, ¿no? Vamos a tener infecciones oportunistas y lógicamente que son pruebas mandatorias en todos los bancos de sangre. Los diagnósticos se realizan por medio de la investigación de anticuerpos, especialmente en la fase sintomática, que ustedes conocen. La detección de los antígenos también es otra manera. Puede ser en una etapa muy temprana o tardía, ¿no es cierto? Y lógicamente también los síntomas clínicos. Nosotros podemos hablar algunas cosas más del VIH.
¿no? Sabemos que este virus se puede encontrar en plasma, en las células mononucleares, de 1 a varias semanas de una infección, ¿no? Podemos encontrar entonces en el plasma y en las células mononucleares. El anticuerpo, ¿no? El anticuerpo se puede encontrar de 1 a 4 meses, generalmente, de 1 a 4 meses, y nosotros decimos, se puede encontrar mejor hasta los 12 meses, y es raro encontrar mayor de 12 meses. Y también mucho más raro, porque ha habido casos que se han encontrado después de una infección, este anticuerpo, hasta los 3 años. O sea, muchas personas que probablemente pueden haberse contaminado, miren ustedes, el calvario que tenemos que pasar, esperar hasta, inclusive, hasta 3 años, ¿no? Pero son casos muy excepcionales que ocurrieron en el mundo, ¿no? El tiempo medio de infección hasta que aparezcan los síntomas, ¿no? Mayor de 8 años, puede ser hasta los 15 años. Y esto lo sabemos porque especialmente el CD4 va a disminuir más o menos en un promedio de 40 a 80 CD4 por año, ¿no? Y en estos 8 o 15 años, eso se va a disminuir tal que ya esa relación que normalmente era 2 va a ser menos de 1. Entonces ya podemos decir que está en sintomatología de SIDA, ¿no? Eso también ya ustedes lo deben conocer. Y podemos seguir hablando de este anticuerpo del VIH. Todos los pacientes infectados se pueden realizar como prueba de infección previa o actual, ¿no? En lo posible. No se debe preferir en periodo peri y neonatal porque si distorsiona las pruebas, claro, todos los pacientes generalmente se hacen como un control, peor es no hacer nada, pero no es un buen momento, ¿no? La presencia de anticuerpos no provoca inmunidad porque realmente el virus se puede cultivar en individuos con anticuerpos positivos. El antígeno, la inmunoglobulina G, el anticuerpo de VIH, cruza la placenta y llega a la circulación fetal. Esto es importante. Podemos decir que una madre VIH positivo, un recién nacido VIH positivo puede ser indeterminado en todo caso, ¿no? Nosotros tenemos que hacer un seguimiento clínico y serológico. Esto puede ser posible que a los 15 meses se vuelva negativo. Hay que tener mucho cuidado, especialmente cuando nosotros damos un informe. Un informe no podemos decir que este recién nacidito está infectado por este motivo, ¿no? Se tiene que esperar o hacer, como dice acá, la infección del VIH en los primeros meses, cultivo, que es un poco difícil, se puede hacer PCR, ¿no? Para detectar DNA o RNA, o el antígeno P24, ¿no? Entonces, estas pruebas moleculares también se pueden hacer, ¿no? En cualquier laboratorio, ¿no? Esto especialmente para, digamos, detectar la infección en los primeros meses, porque la presencia de anticuerpos no nos está diciendo que ese recién nacidito esté infectado, ¿no? Pero esta prueba, si es positiva, ¿no es cierto?, nosotros podemos decir que es una infección intrauterina, lógicamente, ¿no?, en los primeros meses. Si es negativo al nacer y luego es positivo, una infección durante el parto, ¿no? Eso también no hay que olvidarlo, ¿no? Bueno, este es el método de ELISA antiguo, ¿no? Es un método que ya en realidad muy pocos centros ya lo realizan. Ustedes saben que hoy en día tenemos métodos mucho más sensibles, ¿no? El proceso dura apenas 1 hora y media, lo que antiguamente este proceso de ELISA duraba 3 a 4 horas, ¿no? Entonces, son cosas muy mejoradas que ya tenemos en los bancos de sangre o en los laboratorios en general, ¿no? Y aquí las pruebas positivas o reactivas, que se llaman, las que son amarillitas, y las no reactivas o negativas, las que están incoloras, ¿no? Aquí algunos falsos positivos de los ELISAs y falsos negativos, falsos positivos, ¿no? Anticuerpos como los que se dirigen frente a antígeno músculo liso, por ejemplo, anticuerpos IgM frente al core del virus de hepatitis B, anticuerpos frente a antígeno leucocitario de la clase 2, especialmente,
enfermedad del hígado como hepatopatía crónica grave, etcétera, etcétera. Y los negativos, periodo de incubación de infección, ¿no es cierto? Muy antes de la seroconversión, lo que llamamos, pues, los periodos de ventana especialmente, ¿no? O aquellas personas que están con tratamiento inmunosupresores intensivos o prolongados, ¿no? Entonces, la mayoría de estos han sido superados ya, ¿no? Hoy en día, pues, los métodos de ELISA también están en mejor situación, ¿no? Y acá vemos inactivación del suero por calor o positividad a RPR, o sea, son las pruebas de sífilis, ¿no? Falsos positivos, nos pueden dar, ¿no es cierto? Los ELISAs, procesos hematológicos malignos, como linfomas, y así una serie, vacunación contra la gripe, ¿no es cierto? Y acá los falsos negativos, procesos malignos, trasplante de médula ósea, equipos que detectan principalmente anti-P24, lo que hemos estado comentando, etc., ¿no? Y miren ustedes acá los ELISAs, cómo surgieron las pruebas del HIV, el ELISA de primera generación, que era un lisado de cultivo viral, realmente era muy peligroso. Los que procesaban se podían contaminar, había que tener mucho cuidado, señores. Los de segunda generación, péptidos recombinantes o sintéticos, ya de mucho mejor calidad, lógicamente. El de tercera generación, péptidos recombinantes o sintéticos también, y el principio era un sándwich, ¿no? ELISA de membrana, ¿no? Aglutinación, etcétera, y todos los demás, ¿no es cierto? ¿No? Este es un poco de historia de lo que fue pues, los ELISAs, ¿no? Y acá, los falsos positivos que daban en ese momento, falsos positivos, muchos de ellos fueron superados, esto queda como historia nada más. Por ejemplo, falsos positivos en aquellos que se aplicaban vacuna antigripal, inmunoglobulina para hepatitis B, mujeres con embarazos múltiples que tenían anticuerpos HLA, personas con factor reumatoideo positivo, personas con alteraciones inmunes, personas que se hemodializaban, personas con hipergamaglobulinemia como mieloma múltiple o macroglobulinemia de Waldenström, RPR positivo, o sea, prueba de sífilis, hemofilia, hepatitis alcohólica y otras causas desconocidas que daban falsos positivos. Pero como dije, todas estas cosas, muchos de ellos han sido ya superados. Miren, anticuerpo VIH ELISA o Western blot, falsos negativos, falsos negativos. En primer lugar, cuando yo digo Western blot, falsos negativos, el Western blot lo que mide realmente es la presencia del anticuerpo. Entonces, esa es una cosa muy importante que ahorita tenemos que tener en cuenta para analizar. Falsos negativos. Entonces, falsos negativos, en un SIDA avanzado, ya no tienen nada casi de anticuerpos. Lo que va a tener es más carga viral. Entonces, el método ELISA o Western va a salir falsamente negativo, lógico, ¿no? O una infección precoz, ¿no es cierto? Entonces, ya sabemos que la sangre transmite VIH, individuos con infecciones de 6 al 20%. Entonces, esto también ha sido bastante superado. O aquellos del VIH tipo 1, su grupo 0, esto lógicamente también fueron superados. Todos los reactivos de los ELISAs, por ejemplo, tienen para evitar estos falsos negativos, ¿no? Y aquí cuando hablamos de Western blot, ¿no es cierto? Las bandas del EM, del GAG, del PUL, ¿no es cierto? Miren ustedes, todas estas estructuras de las proteínas, ¿no es cierto? Es muy importante mencionarlo porque de acuerdo a ello vamos a ver de que diferentes entes internacionales nos decían, basta que sea uno de la envoltura, uno del GAG, uno del PUL, uno nada más ya es positivo, el Western blot. O que sea uno de la envoltura, otro del PUL, también, y así como vamos a ver más adelante, ¿no? Muy bien. Y acá, miren ustedes los criterios mínimos de positividad de Western blot. Por ejemplo, la FDA, ustedes saben que la FDA es un organismo muy serio, dice existencia por lo menos de 3 bandas, ¿no es cierto? Miren acá, lógicamente, es bastante serio. Este es relacionado
digamos, a las enfermedades infecciosas de Estados Unidos, existencia de por lo menos 3 bandas, una de cada de los 3 genes estructurales también. Este es el famoso CDC de Atlanta. Cuando se empezó a hablar del SIDA, mucho se mencionaba, como ahora también hablan del CDC, ¿no es cierto? Al menos 2 bandas, el P24, el GP41 o 120, por ejemplo, ¿no es cierto? Bueno, es algo, pues, o sea, estamos hablando uno del LEM y uno del GAG, ¿no? Del pool no les interesa, por ejemplo. O otros miembros como esta Cruz Roja, miren, ve al menos una banda del core y otra envoltura. O la MS, que ustedes saben que es una cosa más sencilla, al menos 2 bandas de envoltura. Entonces, nosotros realmente nos guiamos más de la FDA, yo pienso, ¿no? Porque son entes muy serios, ¿no? El Western blot, falso positivo. Falso positivo nos pueden dar, ¿no? Miren, y ustedes dirán, pero es el Western blot. ¿Qué cosa es el Western blot? Ustedes decían, pues era confirmatorio, ahora ya no es confirmatorio, ¿no? Ustedes saben, ya no se considera una prueba confirmatoria, ¿no? Entonces, acá, falso positivo, anticuerpos antígeno leucocitario humano, otro retrovirus, trastorno de tejido conectivo, gamapatía policlonales o otros estados de, como en este caso de hiperbilirrubinemia, ¿no es cierto? Podrían dar falsos positivos. Indeterminados, infecciones recientes por VIH, se debe repetir 6 semanas, 6 meses. O un paciente con SIDA avanzado, también indeterminado, como ya hemos comentado, ¿no? Y acá ustedes están viendo todas las, digamos, esta es una tira de celulosa que se hace el corrido electroforético de las proteínas de este machacado viral. Y miren ustedes, lo más liviano va a correr más lejos, lo más pesado se va a quedar por acá, ¿no? Y de esa manera, eso se hace una cinta de celulosa y el suero, pues, que se tiene de las diversas personas, se va a remojar y luego va a dar una coloración. Y eso es una prueba de Western blot, que ustedes ya lo conocen. Y acá está, diferentes parámetros, ¿no es cierto? Los positivos fuertes, ya de los 3, digamos, niveles. Otro positivo, este de acá negativo, este puede ser un indeterminado y este otro indeterminado, ¿no? Son cosas muy especiales. Igualito acá, ¿no? Las bandas, diferentes bandas que nos van a indicar los distintos parámetros. Las pruebas, estas pruebas de VIH se recomiendan en individuos de antecedentes de riesgo, toda persona que se conozca de riesgo, en prostitutas, internos de las cárceles, individuos con enfermedad de transmisión sexual, tuberculosis, hepatitis, individuos que recibieron sangre o productos hemáticos, lógicamente, podríamos traer, individuos que contraen matrimonio, mujeres en edad fértil, ¿no? Donantes de sangre, órganos, semen, como siempre se hacen en todos, ¿no es cierto? Y acá para ver, ¿no?, cómo realmente se produce esta infección, tenemos un paso del virus de replicación, otro periodo de infectividad, acá está el famoso periodo de ventana, y todo lo que va a pasar pues durante este periodo, ¿no? Y aquí hay otras pruebas que podemos mencionar, las pruebas diversas, anticuerpos por medio de ELISA, ¿no? También por Western blot, lógicamente, nos van a detectar los diversos antígenos y anticuerpos. Es una manera. O podemos tener acá, ¿no?, la detección de ácidos nucleicos, ¿no es cierto?, que cada día se está haciendo ya más probablemente en los donantes. Esto también otra manera de poder encontrar esos ácidos nucleicos, ¿no? Los cultivos, que son muy especiales más que todo para investigación, ¿no? Acá miren ustedes el periodo de ventana per VIH, lo de primera generación, miren ustedes un periodo de ventanón más de 100 días, ¿no? Los otros de anticuerpos VIH-1 y 2, había el método, lo que actualmente teníamos de tercera generación, llamémoslo así, que nos daba 22 días de periodo de ventana. El antígeno P24 solamente 16, tan igual como el PCR, ¿no?, de DNA, pero lo que nosotros hacemos NAT, acá está, miren, ve, 11 días de periodo de ventana, ¿no? Realmente esto ya no hay más otra persona que lo detecte, solamente se va a detectar a los 11 días,
¿no? Este es el periodo de ventana. Y todo lo que ocurre acá, por ejemplo, a los 8 días, eso es lo que se llama ya como periodo de eclipse, porque no hay ninguna prueba que lo detecte. Y periodo de ventana de hepatitis C, miren ustedes, ELISA de primera generación, imagínense, había hasta 9 meses de periodo de ventana de hepatitis C, y nadie se daba cuenta, nadie decía nada, peor, nadie comentaba, eso era lo peor. Y transfundían, y se contaminaba, se contaminaba. ¿Cuántas personas venían a los diversos bancos de sangre a donar? Y esa sangre podía contaminar, porque no había más, no había otras pruebas que podíamos detectar, ¿no? Los ELISA de primera generación, luego de segunda, tercera, menos eficiente. Hoy en día podemos hacer también NAT para hepatitis C. Miren ustedes, periodo de ventana 23 días. Lógicamente eso mejora, pues, ¿no? Y estas son las pruebas también en reacción en polimerasa. Otra prueba para VIH, antígeno P24, muy específico, baja sensibilidad en individuos seropositivos. Así es. Detección de infección precoz por VIH antes de la seroconversión. Así es. Todo esto, pero miren ustedes, lo que me interesa es que también podríamos utilizar muy, digamos, si se quiere, franciscanamente, para la monitorización del tratamiento antivírico en SIDA, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Y el RNA cuantitativo ya es un poquito más, digamos, si se quiere, de seguridad, un poquito más de valor, detección de infección VIH antes de la producción de anticuerpos, pacientes serológicamente negativos con riesgo elevado o madres de recién naciditos seropositivos de igual manera, ¿no? Podríamos utilizar. Acá, lógicamente, también la respuesta al tratamiento y resultados a largo plazo para monitorizar la progresión de la enfermedad, mucho más seria, más exacto, como marcador de resistencia farmacológica. Lógicamente, muy importante. Y acá el DNA, RNA de VIH también en reacción en cadena polimerasa, casi lo mismo del anterior. Detectar la infección de VIH antes de la producción de anticuerpos, ¿no? Lo que hemos comentado igualito, podemos utilizar para diferenciar VIH1 y VIH2. Miren ustedes acá el PCR, ¿no? Positivo en sujetos cero negativos. Periodo de ventana, infección por otros virus defectivos, infección por cepa de virus poco replicativos, secuencia de otros retrovirus, etc. ¿No? PCR negativo en sujetos cero positivos. Transmisión pasiva de anticuerpos, lógicamente, porque no eran de ellos. Error técnico, técnica de baja sensibilidad, etc. O también miren ustedes, reactividad cruzada en pacientes con lupus, ¿no? O cualquier otra situación como la vacuna de la gripe, de lo que hemos comentado. Otros datos de laboratorio en SIDA, recuento CD4, CD8, lo que hemos dicho, justamente esto sirve para la evaluación del estado inmune, ¿no? Y aquí podemos hablar ya relacionado a la linfopenia, especialmente el CD4, que es el colaborador inductor, los valores normales de 400 a 1600 por milímetro cúbico, el CD8 de 200 a 800, y miren esta relación CD4-CD8, normal 2. Y cuando había SIDA era menor de 1. ¿Qué quiere decir eso? Que estos valores del CD4 bajaban. Y estos bajaban, como dijimos, ¿no? De 40 a 80 CD4 por año. Por eso es que se demoraban 8, 10 años, 15 años en pasar y para que se vuelva a estos valores. Y recién tenían sintomatología de SIDA. Ajá, miren ustedes, el tratamiento antirretroviral CD4 es menor de 500, profilaxis por neumonía por neumocitis carine, CD4 menor de 200, ¿no? Son algunas cosas alternativas. Y acá esto también ustedes lo han visto bastante, correlación de recuento del CD4 y la enfermedad de infección por VIH, ¿no? Esta cantidad de 500, 800, infecciones bacterianas, respiratorias, etc. Mayor de 500, sarcoma de Kaposi, de 200 a 500, ¿no? Acá, pues, especialmente, por ejemplo, la cándida, reactivación de una tuberculosis, etc. Menos de 200, neumocitis carini, criptococosis, micobacterio avium, etc. Y menos de 50, toxoplasmosis, citomegalovir y muerte. ¿No? Más o menos ese es el cómo va a ser, ¿no? ¿Y qué cosa es la carga viral? Es la cantidad de virus presente en la sangre, eso lo sabemos, es indicador confiable de riesgo, progresión de la enfermedad.
progresión de la enfermedad. Eso es importante que lo grabemos. O sea, más alta carga viral, probablemente las defensas bajen. Lógico. Se expresa en copias por mililitro. Estadios avanzados, carga viral mayores de 500.000 copias. Tratamientos antirretrovirales, llevar realmente a la carga viral indetectables. Pero aquí llamamos indetectables cuando este límite es de 200 a 50 copias por mililitro, ¿no? Son cosas que debemos saberlo, lógicamente. Los linfocitos CD4, el CD4, estamos hablando de linfocitos, ¿no? De receptores, ojo. Moléculas que existen en linfocitos, ayudadores del sistema inmune. Personas normales tienen aproximadamente 1000, ¿no? Puede ser dijimos también 600. Linfocitos CD4, etc. Enfermedades oportunistas ocurren cuando los linfocitos están debajo de 200, ¿no? Muy bien. Y acá tenemos, miren, ¿ven? Aquí están los linfocitos, ¿no? En un periodo inicial, la carga viral, 0. Los linfocitos, se instala la enfermedad, comienza a subir la carga viral, los linfocitos bajan, suben un poquito y luego se mantienen. Los linfocitos van bajando durante tantos años, conforme dijimos, y la carga viral, una vez que baja, o sea, aparentemente como se soluciona, y ya comienzan a aumentar algo, aumenta, y hasta que lleva a la muerte. Y esto, lógicamente, los linfocitos, de igual manera, ya se hacen ya esas cantidades que hemos comentado y viene la muerte, ¿no? De la misma manera, ¿no? Una infección aguda, semanas, meses, periodo de lactancia asintomático, ¿no? Este es el periodo pues, que baja de 40 a 80, CD4, ¿no? Por año, y los síntomas ya de la misma enfermedad que dura 1 o 3 años y se muere, ¿no? Se morían, ahora ya no se mueren, ¿no? Igualito este esquema, ¿no? Otros datos de laboratorio en SIDA, aumento de globulinas, IgG, IgA, IgM, especialmente cuando se trata de infección oportunista, hipoalbuminemia, leucopenia, anemia, trombocitopenia idiopática, puede haber aumento de transaminasas séricas, disminución de la función de células T. Esto está llevado, pues, especialmente a disminución de la hipersensibilidad retardada, ustedes ya lo conocen, infecciones oportunistas, neoplasias, ¿no es cierto? Y miren acá otros datos serológicos, lógicamente que no es de diagnóstico, aumento de alfa-interferón ácido lábil, especialmente en enfermedades autoinmunes, pacientes homosexuales de SIDA, pacientes homosexuales sin SIDA, estos son los porcentajes. Aumento de alfa-1 timosina en sanos, podemos tener menos de 1%, pacientes con SIDA 70-80%, pacientes con linfoadenopatía reactiva, ¿no es cierto?, crónica de 60-70%. Aumento de beta-2 microglobulinas se correlaciona con el cuadro clínico infeccioso, pacientes con hepatitis, enfermedades renales, neoplasias de célula B, como mieloma múltiple, y también el otro dato es aumento de los inmunocomplejos circulantes. Y aquí más o menos, ¿no? Digamos, cómo es lo que se hace el algoritmo, ¿no? Cuando se hacen las pruebas, anticuerpos de ELISA, no reactivo, ausencia de infección, reactivo se debe repetir, no reactivo se hace, digamos, ausencia, y los reactivos, acá se decía en ese momento confirmación, ya no se dice confirmación, ¿no? Western blot, ¿no es cierto? Si es negativo, sospecha por VIH, si es resultado indeterminado, hay que hacer el PCR, PCR, recién acá, ¿no? Los confirmados por Western blot positivos, infección por VIH, el PCR positivo ya es infección. Y acá los negativos, ausencia, ¿no? Entonces, miren acá el PCR, y hoy en día se conoce pues como confirmatorio. Y acá vamos a hablar 2 o 3 palabras del HTLV, ¿no? Ya sabemos que es el 1 y el 2 con romano, la familia de oncovirus, ya hemos dicho. Pero miren la transmisión, sexual, ¿y qué más? Parenteral y leche materna. Y que nada hacemos, ¿cierto? Nada hacemos por eso. Entonces los síntomas, todo lo que ustedes ya conocen, hepatomegalia, etcétera, etcétera, procesos neurológicos, infecciones oportunistas, los métodos de diagnóstico, detección de anticuerpos y los síntomas clínicos. Miren, hay evidencia que el HTLV1 es el disparador y perpetuador de enfermedad inflamatoria crónica. Esto es importante, señores. Miren cómo el HTLV
¿no? Infección de HTLV2 puede inhibir respuestas inmunológicas a infecciones respiratorias. O sea, ¿cuántos pacientes se mueren entonces por problemas infecciosos respiratorios, ¿no? Infección de HTLV1 y 2 podrían inducir reacciones inflamatorias o autoinmunes, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho estas cosas. Acá tenemos el HIV cilíndrico y icosaédrico, el HTLV, ¿no? Nuevamente, probable HTLV, acá está un HTLV que ustedes ven, todas las estructuras muy diferentes al HIV, muy similares los genes estructurales, ¿no? Y cuando hablamos de este anticuerpo HTLV2 aislado, ya sabemos, en pacientes con leucemia, a células vellosas o también llamada a células peludas, así se le llamaba, ¿no? Y en estos pacientes con este anticuerpo vamos a encontrar un aumento de las infecciones bacterianas, ¿no? La seroconversión del HTLV se produce, miren ustedes, del 3 al 63% de receptores de sangre, de transfusiones de sangre, ¿no? ¿Por qué? Porque antes no se hacían estas pruebas, pues, ¿no? 25% de lactantes con leche materna, de ahí el cuidado que debemos tener con toda madre, y ninguna madre se hace esta prueba, acá en el Perú no le toman importancia, y un porcentaje muy pequeño en parejas sexuales. Y lo que nos da este anticuerpo HTLV, leucemia, linfoma, células T del adulto, el riesgo de enfermedad del 2 al 4% después de 20 años. Miren ustedes, después de 20 años. ¿Será por este motivo que nadie tiene interés? ¿No? Y solamente un porcentaje muy pequeño. Pero todas estas personas que tienen esta enfermedad se mueren. Ya no hay nada que hacer. Y también va a dar una enfermedad neurológica degenerativa que ustedes lo conocen, paraparesia espástica tropical, es muy general en el Caribe, y la mielopatía asociada a HTLV en Japón especialmente, ¿no? Y la enfermedad da a 4 años después de la transfusión de sangre, ¿no? 4 años, este es 20 años, ¿no? Y miren, en Estados Unidos, este HTLV positivo se encontraba en prostitutas, receptores de muchas transfusiones de sangre, drogadictos intravenosos, varones homosexuales, hemofílicos, donantes de sangre muy poquito, ¿no? En el Caribe, la población general, 5%. Individuos de edad avanzada, 15%. Miren, en el Caribe. En Japón, miren ustedes, la población general, 15%. Individuos de edad avanzada, 30%. Imagínense, ¿no? Entonces, hay que ver eso, es muy importante, ¿no? Y aquí lo que antiguamente nosotros llamábamos Western blot como pruebas confirmatorias, ahora se llaman pruebas complementarias, ¿no? Muy similares al el HIV con el HTLV, ya sabemos todos los, digamos, las proteínas que se van a detectar, ¿no? De igual manera, aquí están, ¿no es cierto?, las líneas confirmatorias del HTLV, etcétera, ¿no? Igualito, acá miren ustedes, son los modelos, eso ya para aquí lo vamos a mencionar, ustedes lo conocen bastante. Y miren, finalmente, cuando nosotros hablamos del HTLV1 y 2, eh, especialmente los seropositivos asintomáticos, ¿cuántos habrán asintomáticos? ¿No? O sea, tenemos un hombre, una mujer, un amigo, entonces, ¿serán seropositivos? No lo sabemos, ¿no es cierto? Pero estas personas que ya son seropositivos, tenemos que hacer una neurológica y hematológica periódica. Y lógicamente para eso hay que hacernos las pruebas, mínimo, ¿no es cierto? Impedir la infección por lactancia materna. O sea, toda madre gestante debe hacerse la prueba de HTLV para no infectar a sus hijos. Yo tengo varios casos que se han contaminado con lactancia materna acá en el Hospital Almenara, ¿no? Antecedentes que se han contaminado de chiquitos, ¿no? También por contacto sexual. Ah, lógicamente por transfusión de sangre. Todos los bancos de sangre hacen esta prueba, obligatoriamente, ¿no? Y también las pruebas, todo lo que estamos hablando, las pruebas de detección selectiva en familiares con riesgo. Yo creo que esa es la última diapositiva. Ya. Si hay alguna pregunta, jóvenes, yo sé que su profesor debe estar esperando, hemos tenido que correr rápidamente, porque yo sé que a las 5 tenían clase. Si hay alguna pregunta, o lo dejamos para después. No sé, díganme ustedes si tienen alguna pregunta. Todo fue muy claro, doctor.
Muy claro. Sí. Ojalá que sea claro de verdad. Pero de todas maneras, estamos para servirles si hay alguna pregunta, ¿ya? Por favor. Entonces nos quedamos ahí jóvenes y ya más adelante con lo que nos falta. ¿Ah? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchachos, ingresen a la clase de la doctora Peralta. Es en otra reunión.